Voy a invitar a la iglesia a que abra su Biblia conmigo a Mateo capítulo 8. Y en esta mañana vamos a ver los versos 23 al 27. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y voy a invitarle en honor a la palabra del Señor a que, si le es posible, que se ponga en pie y vamos a leer estos versos juntos. Gracias. Yo estoy leyendo de la Reina Valera del 60. Su palabra dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. La pregunta que vamos a contestar en esta mañana es exactamente la misma que hacen los discípulos. ¿Qué hombre es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, hermanos, ese es el punto del pasaje. Reconocer quién es Jesús a la luz del hecho de que ha hecho este milagro. Ahora, el problema es, yo estoy más que seguro, debido al hecho de que este es uno de los pasajes más famosos de las Escrituras. Normalmente, cuando usted tal vez ha leído este pasaje, o ha escuchado a alguien enseñar este pasaje, o ha estudiado este pasaje, usted lo ha hecho de una manera etnocéntrica. Es decir, muchos leen este pasaje y la pregunta que ellos quieren contestar es: ¿cómo puedo yo vencer las tormentas que hay en mi vida? Y este pasaje, igual que muchos, nos muestra una realidad del dilema del mundo evangélico. De que muchos de nosotros, cuando abrimos la Biblia, creemos que este libro fue escrito primordialmente para hablarnos acerca de nosotros. Y el problema con eso es que cuando yo convierto este texto en cómo yo puedo vencer los problemas y las tormentas de la vida, y cómo Jesús en mi barca me ayuda a vencer los problemas de la vida, pierdo de vista la razón por la cual Mateo escribe esto. Y más allá, lo que él quiere y el Espíritu Santo quiere que nosotros conozcamos acerca de Jesús. Quiero ser claro en esta mañana: este pasaje no se trata de nosotros. Y este pasaje no se trata de cómo yo puedo vencer las tormentas de mi vida. Queremos que se trate de eso, pero este pasaje en sí es un pasaje de exhortación a nosotros. Y la pregunta de nuevo es: ¿quién es este hombre? En base a este pasaje, ¿cómo yo respondo a mi conocimiento acerca de Jesús? Ahora, para ir mostrándole que este pasaje no se trata de nosotros, yo quiero recordarle que en el contexto del libro de Mateo, Mateo a propósito está agrupando los milagros de Jesús. Recuerden, ya les he mencionado varias veces, los milagros de Jesús en el Evangelio de Mateo no van cronológicamente. Mateo está agrupando los milagros de Jesús y lo está haciendo porque quiere aclarar algo acerca de Jesús. Y entonces quiero que note un patrón. Mateo nos habla del milagro del leproso, nos habla del milagro del centurión y luego nos habla del milagro de la suegra de Pedro.
3 milagros específicos con nombres y luego nos da un resumen de que demonios y otros fueron sanados. Pero en el inicio del capítulo 8 hay 3 milagros con 3 personajes claramente detallados y luego una respuesta, que fue lo que el pastor Héctor habló la semana pasada. Que algunos discípulos, según querían seguirle, luego empiezan a dar sus pretextos de por qué no pueden dar. Pero noten, 3 milagros, una respuesta. Mateo nos va a dar otros 3 milagros y son específicos. De nuevo los está agrupando. El milagro que veremos hoy donde Cristo calma la tormenta. La próxima semana donde Jesús reprende a un demonio o demonios llamado Legión. Y luego el sanamiento del paralítico. Y luego Mateo nos va a dar de nuevo 3 milagros y luego otra respuesta. Mateo nos va a dar la historia de su conversión y luego otros detalles más. Pero de nuevo, lo que quiero que noten en el Evangelio de Mateo, Mateo está haciendo este patrón a propósito porque él quiere que su audiencia, que sus lectores, que sus oidores entiendan lo que él quiere enseñarnos acerca de los milagros de Jesús. Y entonces, de nuevo, hermanos, el punto del pasaje es contestar la pregunta que los mismos discípulos hacen: ¿quién es este hombre? Y para ello veamos entonces el verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y inmediatamente, si usted está prestando atención, tiene que hacer una pausa aquí. Porque de nuevo vemos la intención de Mateo. 3 milagros, un break, una interrupción, seguido por otros milagros. Pero aquí vemos que, ¿quién le siguió? Sus discípulos. Ahora recuerde que la porción antes de esto, en el verso 18, Mateo nos dice: viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y esto es importante. Jesús ya ha dicho que van a ir al otro lado, pero antes de que Jesús pueda entrar a la barca, vienen 2 personajes. Uno, un escriba, y el otro, un ¿qué? Discípulo. Y el escriba dice: yo quiero seguirte, Jesús, hasta que se da cuenta que parte de seguir a Jesús, como aprendimos la semana pasada, es que tienes que dejar tu comunidad. Y entonces el escriba, por implicación, no quiso seguir a Jesús. Me gusta mi vida, estoy cómodo, no sigo a Jesús. Y luego vemos que un discípulo dijo: sí, yo quiero seguirte, yo quiero entrar en la barca, pero antes de eso déjame ir y enterrar a mi familia. Y como el pastor Héctor explicó la semana pasada, este es un refrán de que no es que su familia había fallecido, sino que estaba enfermo y probablemente iba a durar un año, etcétera, etcétera, todo lo que aprendimos. Y luego lo que él está diciendo a Jesús es: espérame un año para yo entrar a la barca contigo. Y obviamente Jesús le responde: deja que los muertos entierren a los muertos. En otras palabras, tenemos que seguir a Jesús cuando Él va moviéndose. Esa es la imagen aquí. Pero aquí vemos que, a diferencia de estos discípulos que según quieren seguir a Jesús, excepto cuando no les conviene, en el verso 23 tenemos a discípulos que sí le siguieron. Y esto es importante reconocer, porque la palabra matetes en el griego, especialmente en el Evangelio de Mateo, que se refiere a discípulos, no siempre significa que son realmente seguidores de Jesús. Pero estos están dispuestos a ir y a seguir a Jesús. Y esto es importante, hermanos, captarlo. Porque dice: entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y esta realidad de contrastes, de aquellos que según querían seguirle, pero cuando no les convenía no le siguieron, estos están dispuestos a seguirle, nos da una realidad a nosotros de cómo el discípulo debe vivir la vida cristiana. Yo quiero ayudarle en esta mañana a entender lo que Mateo quiere que captemos de esta realidad. Voy a hacer una ilustración. Si esta es la cruz del Calvario, ¿ok? Y si tú estás de este lado, aquí está Satanás y todo lo que viene siendo el lado pecaminoso que te lleva al infierno. Aquí está el infierno, aquí está la cruz. Si estás en este lado de la cruz, ¿estás dónde? En el infierno. O sea, estás rumbo a la perdición, rumbo al infierno. Este lado de la cruz, aquí está Jesús.
al otro extremo, y si estás de este lado de la cruz, estás en el reino, la vida eterna. Ahora, esta es la postura de muchos cristianos. Muchos cristianos no quieren a Cristo. Eso es un peligro. Lo que quieren es el cielo. Y entonces muchos cristianos viven su vida como discípulos de esta manera. Estaba en tinieblas, estaba en el mundo de oscuridad, estaba en el infierno. Cristo me salva, ahora estoy aquí. Punto número 1. O sea, paso número 1. Conozco quién es Jesús, sé que ya no quiero vivir en pecado, estoy aquí. Pero el problema de muchos cristianos es que aquí se quedan. Yo lo único que quería es ser salvo. Lo único que quería es vida eterna. Y entonces viven el resto de su vida cristiana y hacen preguntas como estas. ¿Quieres saber cómo tú estás aquí? Tú haces preguntas como, ¿cuántos servicios puedo faltar para que no sea pecado? ¿Con cuántas mujeres puedo coquetear hasta que no sea pecado? ¿Cuántas copas puedo tomar hasta que ¿qué? No sea pecado? ¿Entienden el dilema? O sea, yo estoy aquí. Yo lo único que quiero es asegurarme que ya no esté aquí. Hermanos, es una falta y una falsa postura de la vida cristiana. Porque el punto es, si Cristo está aquí, yo tengo que ¿qué? Ir madurando y ir creciendo. ¿Y cuáles son los atributos de Cristo? ¿Y qué es cristología? ¿Y cuál es el verdadero conocimiento de su evangelio? Y si Cristo se va moviendo, yo tengo que ir moviendo. En otras palabras, hermanos, el punto que Mateo quiere que veamos es que la vida del creyente y la vida del discípulo nunca es estática. Nunca es uno quedarse quieto. Ya llegué aquí y hasta aquí llegué. No. El punto de la vida cristiana es ir creciendo y madurando hasta llegar a la imagen de su Hijo amado, Cristo Jesús. Y este es un gran dilema. Y entonces, hermanos, aún desde el inicio de este pasaje, la primera pregunta, ¿qué hombre es este? Respuesta, Él es el Dios que debemos seguir cercanamente. El primer aspecto de este pasaje es, Jesús no es alguien que yo sigo distanciadamente. Jesús es alguien que yo debo seguir cercanamente. ¿Qué hombre es este? Él es el Dios que debemos seguir cercanamente. El verso 24 dice, y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Yo quiero que noten algo muy interesante aquí. Seguir a Cristo no te lleva o no hace excepción de posibilidad de sufrimiento, y no hace excepción de posibilidad de tormenta o de cosas inesperadas o de cosas difíciles que vengan a tu vida. Pero el punto es, hay que seguir a Cristo aún en medio de esas situaciones. Y lo que vemos aquí es que a los discípulos seguir a Jesús se levanta en el mar una tempestad. La palabra para tempestad en el griego es seismos. Muchos han escuchado de ondas sismíticas, creo que se dice así en español ya. Sísmicas, perdón. Ondas sísmicas, que es lo que produce un terremoto. O sea, estas ondas se mueven alrededor debajo de la tierra y al final lo que produce es un terremoto. Y el griego, Mateo usa esta palabra para darnos a entender que esta tormenta no es común. Es una tormenta fuerte, es una tormenta que está sacudiendo el mar. O sea, imagínate al mar siéndose movido, sacudiéndose por un lado al otro. Y parte de la razón es porque esta historia se encuentra en el lago de Galilea. Y este lago está a 200 metros debajo del nivel del mar o 600 pies debajo del nivel del mar. Y debido al hecho de que está debajo del nivel del mar, cuando venían vientos de las montañas, producía este tipo de tormenta. Pero de nuevo, el hecho de que Mateo usa seismos para describir esta tormenta, nos da la realidad de qué tan fuerte es esta tormenta. Fue tan fuerte, por eso el pasaje dice, que hasta las olas cubrían la barca. Ahora,
No te imagines aquí un barco grande, no es el Titanic, que hermanos, o sea, no es una lancha, o sea, es, en inglés diríamos como tipo canoe. Es un barco donde los discípulos están remando, aproximadamente cabían entre 6 a 12 personas, los teólogos debaten en qué tan grande era el barco, pero ellos están remando. Eso no es un barco que tú dirías, oh, me siento seguro, estoy en un crucero donde no se sienten las olas. No, hermanos, ellos realmente están viendo las olas del mar en este lago. Y ese es el énfasis aquí, el temor que ellos tienen. Pero el pasaje nos dice algo muy interesante. En medio de esta tormenta, Jesús, ¿qué? Dormía. Ahora, nosotros hace unos meses atrás, o tal vez un año atrás, estudiamos el libro de Jonás. Y yo quiero hacer claro aquí que este pasaje no está reflejando la historia de Jonás. Jonás es un rebelde que está huyendo de la presencia del Señor y duerme por su frialdad a la realidad de su situación. Jesús, a diferencia, no es un rebelde y no está huyendo de la presencia de Dios, y por eso no podemos conectar la historia de Jonás con Jesús. Muchos autores tratan de hacerlo. Lo que sí debemos reconocer es que cuando alguien duerme, en el Antiguo Testamento era una señal de la confianza que esa persona tiene en el Señor. Déjame darle un ejemplo. David y Absalón. Lo prediqué esto creo que al final del año, fue un mensaje, lo puede buscar en YouTube, pero David y Absalón. Absalón, hijo de David, que inicia una rebelión en contra de su padre para quitarle el reino. Y el Salmo 3 nos da el corazón de David al orar al Señor, y el Salmo 3 dice esto acerca de esa situación. En medio de esta persecución, en medio de Absalón tratando de quitarle el reino a David, note lo que David dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. ¿Por qué Jesús duerme? Respuesta: por esta realidad que vemos en el Antiguo Testamento. Jesús sabe, yo dije vamos a ir al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Jesús, siendo Dios, tiene confianza específica en que lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir, y por lo tanto Él duerme. Proverbios 3, 24 al 26, solo para que escuche otra realidad. Esto está constante en el Antiguo Testamento. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. En otras palabras, hermanos, y esta es la idea desde el Antiguo Testamento, todo aquel que dormía en medio de tribulaciones, en medio de circunstancias, lo que estaba diciendo es: yo siento paz porque tengo confianza en Dios. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, o tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tuviste una noche de paz? Y no me refiero al canto. ¿Cuántos de nosotros, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y no podemos dormir porque nuestra mente está corriendo al minuto de esta preocupación y esta preocupación, y qué si esto, y qué si lo otro, y estamos llegando a ver el punto del pasaje? Pero Jesús se duerme porque Él reconoce: si yo dije que vamos a ir al otro lado, ¿vamos qué? A ir al otro lado. Nos muestra otra verdad acerca de Jesús. ¿Qué hombre es este? No es solo alguien que debemos seguir cercanamente. ¿Qué hombre es este? Es nuestra seguridad. Cristo es nuestro lugar de refugio. Cristo es nuestra seguridad de que pase lo que pase en la vida, mis ojos no están en las circunstancias, mis ojos están en aquel que me salvó. Él es mi seguridad, y por lo tanto yo haré lo que David hizo. Me acosté y me dormí porque Jehová es mi sustentador. Y este es el dilema de muchos de nosotros, que no hemos visto la realidad
de que Cristo es nuestra seguridad. Él es nuestro lugar seguro. Y por eso, hermanos, a veces preguntamos la pregunta, ¿está Cristo en tu barca? Es una pregunta errónea. La pregunta correcta no es ¿está Cristo en tu barca? La pregunta correcta es ¿has entendido que la barca no es tuya, es de Él? Es su barca. No es mi barca, es su barca. ¿Qué hombre es este? Es aquel que es nuestra seguridad. No hay lugar más seguro en el tiempo de prueba que buscar de Cristo y estar con Cristo. Y ahora llegamos y estamos viendo cómo Mateo quiere presentar este milagro. En el verso 25, viendo que Jesús dormía, el verso 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Ahora, aquí hay muchos detalles que son de suma importancia para nosotros entender la mentalidad y la desesperación de estos discípulos. Y de nuevo, hermanos, yo quiero que tú te mínimo imagines dónde están los discípulos. Tormenta grande, en una barca donde ellos realmente creen que van a morir. Pero notan, dicen: Señor, ¿qué? Sálvanos. Hay algo que los discípulos reconocen, que tú y yo debemos reconocer. Mínimo los discípulos reconocen, si voy a pedir salvación a alguien, tiene que ser ¿a quién? A Cristo Jesús. O sea, ellos saben exactamente a dónde están yendo. No fueron a TikTok, no fueron al Facebook, no fueron al WhatsApp. Me siento así. Este es mi historia de WhatsApp hoy. Me siento así. ¿Quién me ayuda? No fueron con el Chapulín Colorado. Saben exactamente a quién acudir. Fueron con Cristo Jesús. Y esa es mi preocupación de hoy en día, porque muchos de nosotros vamos con todo mundo y con toda persona y que todos sepan de mi problema para que, ay, pobre de mí. Eso es lo que queremos, que alguien como un niño nos agarren y, ay, pobrecito, ay, sí, ¿cómo te pudieron hacer esto? Hermanos, eso no es lo que necesitamos en medio de esa desesperación. Tenemos que ir a la fuente correcta. Y los discípulos mínimo saben que deben ir a Cristo, pero en su desesperación ellos declaran algo. Ellos dicen: sálvanos, ¿que qué? Que pereceremos o perecemos. Y ese es el punto, hermanos. Aquí hay una contradicción de términos. Porque en el verso 18 Jesús dijo: mando pasar ¿a qué? Al otro lado. Y los discípulos aquí están diciendo: nosotros perecemos. El lenguaje gramático del griego, aunque parece ser en el presente, es una promesa futura. Lo que los discípulos están diciendo aún gramaticalmente es: vamos a morir. Estamos seguros que vamos a morir. Y de nuevo, hermanos, esto más que palabras es teología. Es reconocer lo que Dios ha dicho y luego contradecir lo que Dios ha dicho con mis sentimientos. Traducción: muchos de nosotros se nos olvidan las promesas que vemos en el Evangelio en medio de las tormentas, porque permitimos que el temor sea mayor que la misma palabra de Dios. Y ese es un gran peligro. Vivir la vida cristiana, de nada nos sirve tener mucho entendimiento bíblico y luego contradecir todo nuestro conocimiento acerca de quién es este hombre, Cristo Jesús, cuando vienen tiempos de prueba. Y este es el énfasis aquí, es algo teológico. Jesús ha dado una palabra, Jesús ha dicho algo, vamos a ir al otro lado, y los discípulos contradicen todo lo que Jesús ha dicho. Ellos dicen: vamos a perecer. Hasta aquí llegamos. Ahora es interesante porque Marcos nos da otro aspecto. Y Marcos
En capítulo 4, verso 35, quiero que note lo que Marcos dice. La Reina Valera dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La Nueva Biblia de las Américas lo pone más cercano al griego. Esto es lo que los discípulos dicen en Marcos. ¿No te importa que perezcamos? Ahora la pregunta va más fuerte. Aquí los discípulos simplemente están contradiciendo en Mateo lo que Jesús ya ha dicho, que van a ir al otro lado. Pero en Marcos no es solo una contradicción, es un ataque al carácter de Jesús. Jesús, ¿no te importa? Algunos dirían: uy, qué grosero los discípulos, ¿cómo se les ocurre? Nosotros lo hacemos también. Dios, ¿acaso no ves? ¿Acaso no ves mi situación? Dios, ¿acaso no escuchas? ¿Cómo es posible? Señor, yo hasta diezmo y la iglesia no me pide diezmo. ¿Cómo es posible que esto me pase a mí? Yo nunca he faltado a la iglesia. ¿Cómo es posible que esto me pase a mí? Y ahí no es simplemente contradecir lo que Dios ha dicho. Cuando nosotros hablamos de esa manera, estamos atacando el carácter de Dios. Ahora, lo interesante de decir, no te importa que perezcamos, es que Jesús ha tocado a un leproso y lo ha sanado, mostrando su compasión. Con su palabra ha sanado a un gentil centurión, el criado del gentil y del centurión, de un gentil centurión, lo ha salvado. Jesús ha tocado a una mujer con fiebre, la suegra de Pedro. O sea, hemos visto una y otra vez la compasión de Jesús. Pero este es el punto que yo quiero que usted vea, hermanos. Que cuando nuestra desesperación sube tan alto, no solo perdemos la noción doctrinalmente de lo que Jesús nos ha enseñado, de lo que su palabra nos ha enseñado, pero también perdemos la noción del carácter de Dios. Nos olvidamos de que de que Dios es un Dios compasivo, un Dios lento para la ira, un Dios lleno de misericordia, un Dios que no quiere que nadie se pierda. Este clamor lo vemos en el Antiguo Testamento. Yo no quiero que se sienta culpable, pero quiero que note que nosotros hacemos lo mismo. Los santos del Antiguo Testamento hacían lo mismo. Vaya conmigo, vamos a ver unos pasajes en el libro de los Salmos. Vaya conmigo al Salmos, capítulo 10. Solo para que vea a lo que me refiero aquí. Salmos, capítulo 10. Note el lenguaje de estos salmos. Verso 1 dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de qué? De la tribulación. ¿Notan lo mismo? ¿No te importa, Jesús? Los santos del Antiguo Testamento hacían lo mismo. Ahora nota el verso 12. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de qué? De los pobres. Traducción: te has olvidado de nosotros. De nuevo, nosotros oramos así: levántate, despierta, sálvanos, que perecemos. ¿Acaso no te importa que perecemos? Nosotros oramos así. ¿Estás lejos? ¿Acaso? ¿Por qué te escondes, Dios, en medio de la tribulación? Oramos así. Vaya a otro salmo, al Salmo 44, verso 22 al 23. Yo simplemente quiero mostrarle. Yo entiendo el sentimiento humano, pero lo que hacemos cuando el sentimiento humano traspasa o es mayor que nuestro conocimiento acerca de Dios. Nota Salmos capítulo 44, verso 22 al 23. Pero por causa de ti nos matan cada día. Nota, Dios, por tu causa esto nos está pasando. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Y nota aquí: despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes. ¿Qué? Para siempre. Mismo lenguaje que los discípulos. Y lo que muestra aquí es una falta de confianza. Es un ataque al carácter
de Dios. Es un ataque a la misma misericordia que Dios tiene con nosotros, que aún en medio de prueba, como dice su palabra, seremos odiados por creer en su nombre. Seremos perseguidos por ser cristianos, pero aún en esos momentos tú y yo debemos confiar en el hecho de que si estamos siendo perseguidos es por la misma voluntad de Dios. Matthew Henry dice que, estoy parafraseando aquí, el puritano, el comentarista puritano dice en su comentario del pasaje de Mateo que Jesús no exhorta su petición. Él no exhorta su oración. Lo que Jesús va a exhortar es su falta de fe. Ahora, yo entiendo que emocionalmente nosotros podemos orar así. Y nunca lo había pensado hasta estudiar este pasaje en esta semana. Muchos de nosotros aún podemos excusarnos de orar así. Es que no entiendes, la situación a veces es tan difícil, es tan fuerte que lo único que yo puedo expresar es este tipo. ¿Acaso no te importa, Jesús, que perezcamos? El problema es, la palabra griega que Mateo usa aquí para teméis, es una palabra que solo ocurre 3 veces en todo el Antiguo Testamento. La palabra es deilos y ocurre 3 veces. Aquí, en Mateo capítulo 8, ocurre otra vez en Marcos capítulo 4, verso 40, que es el pasaje paralelo a esta historia. Lucas usa otros términos. Y una vez más, en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. 3 veces que nos dan una idea de que esa excusa de que es que a veces los problemas me sacuden y no sé cómo responder. Y como excusarnos de eso, no basta de acuerdo a las Escrituras. Y le quiero mostrar por qué. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Y creo que note la idea aquí. Apocalipsis 21. Al final del libro, para que nadie diga, es el Antiguo Testamento, hermano. Este es literalmente el Nuevo Testamento y al final del libro. Capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la ¿qué? Muerte segunda. El pasaje aquí está hablando acerca de la lista de aquellos que entrarán al infierno. Ahora, a la luz de esto, usted no sabe cuál de estas palabras quiero hacer énfasis. Pero lo interesante del verso 8 es que la palabra deilos aparece aquí. Le dije 3 veces donde la palabra deilos, temor, teméis, aparece en Mateo, en Marcos y aquí. Y lo interesante es que en el verso 8 la palabra deilos es la primera palabra. Es la que introduce el resto de la lista. Pero los temerosos, me gusta la traducción aquí, la Reina Valera, los cobardes, los deilos. La primera que inicia la lista y luego dice los demás, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, ¿por qué quiero hacer énfasis aquí? Porque más que seguir a Jesús cercanamente y más que reconocer que Él es nuestra seguridad, el corazón del pasaje se gira aquí, en lo que los discípulos dicen y en lo que Jesús les va a responder. Y gira aquí porque este temor no es simplemente miedo, es una falta de fe. Es un ataque a lo que Jesús ha declarado en su palabra. Es un ataque al carácter de Jesús en mostrar misericordia. Y por eso Apocalipsis dice, estos cobardes, estos deilos, aquel que teme de esta manera, no entrará
al reino de los cielos. Carson lo dice de esta manera: o la fe quita el temor, o el temor quita la fe. Traducción: no podemos tener fe y ser llevados por el temor. Aquel que es llevado por el temor no tiene fe. ¿No me cree? ¿Qué dice el siguiente verso? Noten lo que Jesús mismo dice en el verso 26. Él les dijo: ¿por qué teméis qué? Hombres de poca fe. Jesús no dice hombres miedosos. ¿Por qué son miedosos? Sean hombres. No. Jesús nota que el problema con su petición no es la petición, sino el corazón detrás de la petición. Que ellos están atacando la palabra de Dios, el carácter de Dios, y por eso Jesús mismo les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Saben quiénes son estos? Usted los conoce. Aquellos que, ¡ay, pequé! Ya perdí mi salvación. Y hice esto malo, ya no soy cristiano. Y si hago esto, ¿será que Cristo puede perdonarme? Y viven toda su vida con falta de ¿qué? De fe. Como que si no fueran creyentes, como que si la salvación depende de nosotros, como que si depende de mí y de mis fuerzas llegar al otro lado. Hermanos, no depende de nosotros. Esto es la buena noticia del Evangelio. No depende de mí, no depende de mis obras, no depende de mi potencia, no depende de mi fuerza. Si Cristo dijo: eres mío, eres de Él. Confía en Él, síguele porque eres de Él. Confía en la seguridad de quién es Él. Jesús se levanta y dice: hombres de poca fe. Marcos dice como que no tienen fe, y esta es la idea. Mateo está resumiendo la fe total de los discípulos. Tienen fe en otras áreas, pero en esta situación su fe es poca. Marcos está haciendo lo mismo. Tienen fe en otros lugares, pero en esta ocasión y en esta área de sus vidas no tienen fe. Traducción, y esto es lo irónico, es lo que quiero que vean. ¿Por qué esto es un ataque tan severo que Apocalipsis mismo dice que los déilos no entrarán al reino de los cielos? La razón por esto, y este es el punto que Mateo quiere que nosotros veamos. Hermanos, ¿cómo es posible que nosotros podamos tener fe para creer que Dios puede salvarnos y redimirnos del pecado hasta el punto que entregó a su Hijo amado, pero no podemos confiar en Él en medio de las tribulaciones? ¿Quién es este hombre? ¿Ven el problema? Hay muchos, sí. Yo confío que Cristo murió en la cruz, que Cristo me salvó, que Cristo me redimió, pero vienen los problemas y no confiamos ya. Y nos desviamos. Y nos vamos. Hermanos, este es el problema del asunto aquí. Por eso es mucho más teológico de lo que tú y yo podemos ver, porque es un ataque a la obra redentora del Señor. Yo quiero decirlo lo más plano que pueda decirlo. Jesús no dio su vida para librarte de problemas. Jesús te libró de lo único que tú no podías librarte de. Y es el pago del pecado. Y hermanos, si tú y yo podemos confiar de que Cristo nos ha redimido del pecado, y debemos hacerlo, cuando eso entra en nuestro corazón y realmente queda cementado en nuestro corazón, nunca vamos a dudar de que Cristo nos puede ayudar en cualquier situación que pasemos. El Salmo 29:10 lo presenta de esta manera: Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. ¿Cuál es la falta de fe de estos discípulos? Los discípulos que ya han visto a Jesús sanar a leprosos, que han visto a Jesús reprender a demonios. ¿Cuál es la falta de fe? Aquí les va otra palabra con ese.
Es una falta de fe acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué hombre es este? Aquel que debemos seguir cercanamente. ¿Qué hombre es este? Aquel que es nuestra seguridad. ¿Qué hombre es este? Él es el Dios soberano. Amén. Cristo está en control de todo. Y por eso, hermanos, repito, la pregunta aquí no es, ¿está Cristo en mi barca? No. La pregunta es, ¿reconozco yo que la barca es de Él, que la tormenta es de Él, que la situación que estamos pasando en la cultura es de Él? De que Él está en control de todo. No pedí permiso de esto, pero algunos conocen de esta situación. Un hermano que fue detenido, tiene tiempo de no estar aquí, pero la esposa se arrimó con nosotros, me mandó una nota, y cito, lo que me dijo que me conmovió, me dejó saber que su esposo va a ser deportado. Le respondí con algunas palabras y inquietudes que yo tenía acerca del mundo en el cual vivimos, pero esta fue su respuesta a mí, según buena voluntad o buen sentimiento. Cito: no se preocupe, Dios sabe por qué permite que pasen las cosas. Y como dice Romanos 8:28, a quienes aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Eso es reconocer que Dios es soberano. De que Dios es alguien que debemos seguir cercanamente, nuestra seguridad, pero que Él también es soberano. La palabra lo hace claro. Jesús se levanta en el verso 26. Reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. En la Nueva de las Américas dice, sobrevino una gran calma. Y ese es el punto. Instantáneamente. O sea, esto no fue de horas ni fue de minutos. En un momento había una gran tormenta y de repente, porque Jesús es soberano sobre cualquier cosa, se calmó. La tormenta paró. La tormenta se detuvo. Esta mañana alguien de la iglesia americana me dijo, ¿cuál es la aplicación más grande de este texto? Aquí les va. Está en el mismo texto. Tenemos mini aplicaciones de reconocer que Él es nuestra seguridad, de seguirlo, pero la aplicación mayor de este texto es la respuesta de los discípulos. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cómo puedo yo tener este tipo de fe? De confiar y descansar en la soberanía de Dios. Respuesta: ¿cómo está tu asombro acerca de Jesús? Hermanos, el mayor problema de nosotros, ¿por qué no seguimos a Cristo cercanamente? ¿Por qué no lo vemos como nuestro lugar de seguridad? ¿Por qué no lo vemos como el Dios soberano que Él es? Porque ya no hay asombro. A mí me preocupa cuando yo escucho a cristianos decir, ¿otra vez Mateo? ¿Qué más quieren? ¿Chistes? Yo le puedo dar chistes, pero no sería predicador. ¿Otra vez ese canto? ¿Qué más quieren? ¿Emocionalismo? ¿Cantar herejía? ¿Otro servicio más? ¿Otro servicio navideño? ¿Otro servicio? ¿Otro? Sí. No hay nada más, hermanos. ¿Sabe el lugar más peligroso del creyente? ¿Sabe por qué nos enfriamos? Y a mí me pasa, no soy exento de esto, pero cada vez que nos falta fe, cada vez que nos enfriamos, cada vez que queremos usar excusa tras excusa para no hacer lo que su palabra nos hace, todos tienen algo en común. Ya no hay asombro. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la historia de Cristo muriendo por tus pecados y causó un abrebocas? ¡Wow! Este es mi Salvador, este es mi Redentor. Y ese es el problema con muchos cristianos. Ya no hay asombro. Y cuando no hay asombro, no hay fe.
Cuando no hay asombro, hay una falta de confianza. Estos hombres se quedan viendo a la cruz y dicen: ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedece? Respuesta: Él es el Dios que debemos seguir cercanamente. Él es el Dios que es nuestra seguridad. Él es el Dios soberano. Y como dice A.W. Pink, pero el hombre de fe trae a Dios a su situación. Mira todo desde su punto de vista. Estima los valores según estándares espirituales y ve la vida a la luz de la eternidad. Al hacer esto, recibe todo lo que viene como de la mano de Dios. Al hacer esto, su corazón está tan tranquilo en medio de la tormenta. Al hacer esto, se regocija en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, salgamos de aquí asombrados de quién es Dios y entendiendo que Él está en control de todo. En esta mañana tú tienes que contestar la pregunta: ¿qué hombre es este para ti? Porque la palabra nos las presenta claramente. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que traiga convicción a nuestros corazones. No es mis palabras, no es mi manuscrito o mi sermón. Padre, yo oro que sea tu Espíritu Santo el que traiga iluminación y entendimiento del texto, y que sea tu Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Yo te pido que para nosotros como iglesia, aún en esos momentos donde el temor quiere adueñarse de nuestra mente, ayúdanos a descansar en ti y a reconocer que tú eres el Dios soberano. Te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.